Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si el Señor empieza a hacer un llamado hacia la santidad, es importante que veamos la manera tan maravillosa en que lo hace. Voy a llevarte, hermano, en un camino para que entendamos de una manera muy primaria lo que el llamado a la santidad se refiere. Porque, hermano, la santificación, hermano, es un tema abundante, es un tema para escribir un libro completo o para que hagamos una serie de mensajes de varias semanas. Comencemos nada más diciendo, hermano, en este recorrido básico, muy básico que quiero darte, quizá te voy a dar unos 4 componentes o 5 acerca de la santidad y la santificación que el Señor Jesús nos está llamando. Pero por principio quiero decirte, la santidad es tan importante, que es el atributo que mejor representa a Dios. No hay ningún atributo, hermano, ninguno en la Biblia que se subraye más en el carácter de Dios como la santidad. Cuando la palabra dice que Él es santo, 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 es una manera, hermano, en que los escritores del Antiguo Testamento están subrayando una característica. Hoy, hermano, nosotros si escribimos un libro o una carta o un email o mandamos un mensaje por WhatsApp y nosotros queremos resaltar algo, tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas, hermano, es haciendo que la palabra se haga, tiene un término, se haga grande, ¿verdad? Se enfatice, por ejemplo, diciendo te amo muchísimo, ¿verdad? Entonces ese muchísimo, estamos diciendo, es algo más que mucho. ¿Cómo lo hacían los antiguos para decirnos que esto era algo trascendental? Lo ponían muchas veces, repetían el hecho varias veces. Y en el caso de la santidad de Dios, ellos ponen, el cual es santo, santo, santo. Eso, hermano, en la mente del que está escribiendo, dirigida por el Espíritu Santo, es ponle énfasis, ponle una marca para que esto quede clarísimo. Entonces, si el carácter del Señor, su santidad es algo relevante, deberíamos nosotros darle esa misma relevancia en nuestra mente y en nuestro entendimiento de lo que Dios nos ha llamado. Cuando el Señor nos habla de su santidad, lo que nos está diciendo es que Él es diferente a todo, que no hay otro igual a Él. Él es incomparable, que Él es único, que Él está aparte, pero muy aparte de todo lo que tú conoces, de todo lo que tú miras, de todo lo que tú eres capaz de entender. Lo que nos está diciendo es, tú no puedes entender a Dios, tú no puedes comprender todo lo que Él es, porque Él está muy aparte de todo. Porque el ecumenismo, hermano, es tratar de hacer vil al Dios santo de la Biblia. Cuando viene el ecumenismo, que por cierto hay muchos evangélicos ya metidos ahí, y que dicen reunámonos todos, no nos peleemos, que cada quien le hable al Dios como cada quien lo conciba. No, permíteme, es que no puede ser que el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, pueda estar limitado a la concepción del hombre. Él es santo, tan santo que no se puede
limitar a la concepción de cada cabeza absurda, malvada, pecadora de los seres humanos. Vamos a reunirnos y que cada quien ore al Dios como cada quien lo conciba. ¡Qué estupidez! Que cada quien busque a Dios conforme cada quien lo conciba. Ahí echaron a perder el asunto, hermano. Mi Dios no puede ser un Dios, no es un Dios tan sucio como mi mente. Si es como cada quien lo conciba, entonces sería un Dios perverso, porque mi mente es perversa. Sería un Dios sucio, porque mi mente es sucia. Pero el Dios que tengo es apartado, es único, que va más allá de cualquier ápice de entendimiento humano. Por eso Él es santo, santo, santo. Amén. Ahora, vamos a tratar de entender a este Dios santo, santo, santo desde estos versículos. ¿Por qué estamos hablando de santidad cuando parece que no hay santidad en este pasaje? Míralo cómo comienza el Señor diciendo: no acumuléis para sí tesoros en la tierra. Primera pregunta, bueno, si no voy a tener tesoros aquí, entonces ¿dónde van a estar mis tesoros? El Señor da la respuesta: tus tesoros deben estar en el cielo, deben estar en el reino de los cielos. Date cuenta, Él está hablando del reino de los cielos. No nos hemos salido del tema, hermano, porque el tema que estamos estudiando es el reino de Dios. Acumulen tesoros en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ya ahí hace una separación. Y cada vez que hablamos de separación estamos hablando de santidad. No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el reino de Dios. Y hermano, es fácil leerlo, pero yo creo que este es uno de los textos más, no mal entendidos, sino más despreciados del cristianismo actual. Es uno de los pasajes que el cristianismo actual nada más lo relaciona con dinero, lo relaciona con Dios quiere que tengas dinero, que tengas prosperidad, que te vaya bien en la vida. Pero ha sido uno de los textos más mal entendidos, pero no solo eso, despreciados. Porque es un texto que te dice: pon tus riquezas en una idea de santidad. Si tus tesoros no van a estar en esta tierra, entonces tienes que apartarte de esta tierra y poner tu mente en otro lado que no sea esta tierra. Y Él mismo nos da la respuesta: ¿en dónde debes de poner tus tesoros? En el reino de Dios. Eso ahí ya marca una gran separación. Y luego continúa diciendo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos dice es: ¿cuáles son los tesoros de la tierra? Esto es muy fácil, porque los tesoros de la tierra son aquellos que, número uno, se pueden acumular. Número dos, se los pueden comer las plagas. Y número tres, van a ser destruidos por el paso del tiempo, por la propia naturaleza. Entonces es clarito, está hablando de aquellas cosas que son propias de esta vida. Hermano, ¿qué son las polillas? Las polillas, hermano, son una plaga. Entonces el Señor está diciendo: cuidado con todo aquello que una plaga puede comer o puede consumir. ¿Cómo qué? Las polillas, hermano, hay dos clases de polillas, hermano. Número uno, las que acaban con comida. Pero es bien interesante esta plaga, hermano, porque a diferencia de la langosta, o a diferencia de una plaga de hormigas, o a diferencia de una plaga, no sé, de algún otro tipo de insectos que acaban con las cosechas, las polillas, hermano, son animales o plagas que destruyen lo que se acumula. Por ejemplo, las polillas que acaban con la comida, acaban con harinas, acaban con cereales, acaban, por ejemplo, con algunos quesos y con algunos embutidos, pero que están almacenados. Cuando hay un almacenaje grande de alimentos, si no se tienen las prevenciones debidas, puede haber polillas. Entonces, hermano, es una plaga contra la acumulación del hombre. Es una plaga que cuando el hombre acumula alimentos, entonces ahí va a haber destrucción. Pon atención con eso. Y la herrumbe, la versión Reina Valera dice el orín. Pero hermano, esto no es otra cosa sino la oxidación de los metales.
se refiere a la oxidación de los metales. ¿Y cuándo hay oxidación de los metales? Todo el tiempo, hermano, es increíble, pero todos los metales se oxidan. No podemos hacer mucho al respecto, pero va a haber más rápida una oxidación de metales si estos metales no están lubricados y no están trabajando. Qué interesante. Es decir, una máquina, por ejemplo, el motor de un carro, si ese motor está lubricado, está aceitado y está funcionando de manera constante, la oxidación se va a tardar muchísimo más. Pero si la máquina de un carro está ahí, un carro parado, no hay cambio de aceite, no se está moviendo esa maquinaria, en mucho menor tiempo va a venir la oxidación, va a venir la herrumbe y va a destruir y va a ser inservible esa máquina. Entonces, hermano, aquello que no se usa y se acumula es más propicio a ser destruido. No obstante, todo aquello que el hombre acumula y todo aquello que el hombre busca va a terminar consumido. Esa es la idea central que el Señor Jesús está diciendo. Todo lo que el hombre tenga y todo lo que el hombre acumule en esta tierra va a terminar por ser destruido. No hay forma de evitarlo, ni siquiera la vida del ser humano. El ser humano, hermano, uno trata de acumular años, ¿verdad? Comiendo bien, haciendo ejercicio, y no estoy diciendo que eso sea malo, hay que hacerlo, pero al final no podemos evitar que llegue la oxidación. No podemos evitar, hermano, que llegue el fin de esta maquinaria humana. Todo va a terminar por ser consumido en esta tierra, es lo que el Señor está diciendo. Entonces, si todo lo que se acumula en esta tierra va a terminar por ser destruido, ¿de qué sirve acumular riquezas en esta vida? Al final no va a servir de nada. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 4. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas. En términos actuales puedes decir, tuve mis negocios y tuve muchos empleados y muchas empleadas. Y tuve esclavos nacidos en casa. Esos son empleados de mucha confianza. ¿Cuántos no quisiéramos tener esto? Casas, jardines, cisternas de agua, buenos negocios, muchos empleados. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Tuve ganancias, tuve buenas regalías, tuve buenas cuentas bancarias. Hice buenas inversiones en la bolsa de valores. Reuní también plata y oro, invertí en dólares y en euros. Para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Y alguien podría decir, es que esto es muy bueno porque no nada más es para uno. Él también lo hizo y ayudó a otros. Ayudó a otros a que se hicieran reyes. Ayudó a otros a que se hicieran príncipes. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres y de muchas concubinas. ¿Sabes qué es proveerse de cantores y cantoras? Como si tú te compraras el equipo de sonido más moderno y lo tuvieras en tu casa. O la pantalla, hermano, más grande para poder ver tus series de televisión favoritas. Lo que está diciendo es tuve entretenimiento. No pienses que estos cantores y cantoras cantaban alabanzas. No. No está hablando de eso. Esos cantores y cantoras los tenía ahí como que fuera su estéreo, ¿verdad? Ahí los tenía. Y si de repente tenía ganas de escuchar música de moda, decía, a ver, pónganse la última que está sonando. Y los cantores y cantoras tenían que estar a la disposición del rey para que en ese momento se supieran la última canción de moda que estaba sonando en la región. Era su estéreo personal. Imagínate cuánto costaba un estéreo personal en ese tiempo de no sé cuántos cantores, cantoras y músicos particulares. Y luego dice, y de los placeres de los hombres. ¿Cuáles son los placeres de los hombres? ¿Cuáles son? Hermano, ¿cuál es el placer tuyo? Y entonces vas a entender, tu placer son zapatos, tenis,
ropa, bolsos. ¿Cuál es tu placer? Comida. Tu gran placer es sentarte a comer un buen filete de res. ¿Cuál es tu placer? ¿Vacacionar? ¿Las playas? ¿Cuál es tu placer? ¿El vino? ¿El café? ¿Cuál es tu placer? ¿El sexo? ¿El adulterio? ¿La pornografía? ¿Cuál es tu placer? ¿Las redes sociales? ¿Los chismes de la televisión? ¿Cuál es tu placer? Porque ¿sabes qué es un placer? Aquello a lo que le dedicamos mucho tiempo porque nos da sensación de satisfacción. Así que a todos los placeres que en esa época pudieron haber sido parte de la época, a todos esos se dedicó Salomón, a todos los placeres. Más adelante él nos va a describir sus placeres: caballos, mulas, pinturas, arte, astronomía, ciencia, libros. Él nos dice cuáles fueron sus placeres. Y al final dice: me dediqué a todos estos placeres. Y de muchas concubinas. Ah, vaya. Lo deja claro como para que no se confunda. Y me dediqué al placer sexual ilícito en todas sus formas. 1000 concubinas. ¿Cuánto? No, 700, ¿verdad? 300 las esposas y 700 las concubinas. Eso dice la palabra que tenía Salomón. Imagínate, perdóname hermano, pero el hombre más sabio también fue el más perverso de la Biblia. Con todo respeto a Salomón. ¿O no? El más sabio, resolviendo conflictos, resolviendo asuntos. Era el CEO. ¿Saben todo lo que es un CEO, verdad? El líder de la empresa más importante por su capacidad y por su inteligencia. Pero igual que hoy, los CEOs más importantes de muchas empresas importantes son los más perversos también. Salomón, hermano, de plano él, porque recuerda que Eclesiastés lo escribe en su vejez, en un momento donde él abre su corazón de capa a Dios y le dice: Señor, ya basta de esta vida, te voy a decir quién soy y voy a declarar lo único bueno que he tenido en toda mi existencia. Abre su corazón y entonces él dice: y tuve muchas concubinas, fui un perverso. ¿Estás aquí? Pero después agrega: todo esto, hermano, son los tesoros de la tierra. Todo esto que te acabo de leer son los tesoros de la tierra. ¿Tú sabes que hay hombres que piensan que su gran tesoro es ser un Casanova y poder decir que tuvo o tiene muchas mujeres? Su gloria es decir que se ha metido o se mete con no sé cuántas. Ese es su tesoro. Pero después agrega: estos son los tesoros. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. Mira, me engrandecí. Ahí hay fama, ahí hay poder, ahí hay búsqueda de elogios de las demás personas. Y superé. Para muchos su tesoro es ser superior a los demás, superior en los deportes, superior en la escuela, superior en el trabajo, superior en el conocimiento, superior incluso hasta en el ministerio. Hay muchos que su gloria es ser superior en una iglesia, tener una iglesia grande o tener un ministerio enorme. Por eso muchos hoy se elevan como superapóstoles, porque su hambre no es la santidad, su hambre es ser superior. Mira ahí a todos los apóstoles, hermanos, están peleando, todos están peleando por ver quién es superior. Y las congregaciones se pelean por ver quién es el apóstol superior a los demás. ¿Quién es tu apóstol? Fulano de tal. Uy, ni conocido es, ni sale en internet. Y el otro: no, el mío sí sale en internet. Hermano amado, y Salomón viene y nos dice: yo fui superior a todos. ¿Cuál es el tesoro del hombre, hermano? Y luego dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban. Padre, ¿qué texto? Este texto, hermano, fue el que me llamó la atención, porque tiene una conexión con lo que Jesús va a decir a continuación. Con todo lo que mis ojos deseaban. ¿Te recuerdas? Jesucristo dijo:
Si tu ojo es bueno, entonces dentro de ti hay luz. Pero si tu ojo es malo, dentro de ti hay oscuridad. Con todo lo que mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Todo lo que veía en mis ojos lo obtenía. Todo lo que deseaba mi corazón lo lograba. ¿Y cuál fue mi recompensa de todo este trabajo y de toda esta labor? Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin ningún provecho bajo el sol. En otras palabras, lo que está diciendo Salomón, me di cuenta que todo esto no me dio paz, no me dio satisfacción, no sirvió de nada. Podemos entonces decir, la comida, la ropa, las posesiones, el trabajo, los éxitos laborales, las carreras universitarias, los logros deportivos, las casas, representan la ambición constante del ser humano en búsqueda de poder, de fama, de riquezas y de placeres carnales. No falla, hermano. El doctor Otoniel decía, por supuesto, hay bases bíblicas para eso: dama, lana y fama, los tres grandes enemigos del ser humano. No falla. Jesús dice, si tú pones tu atención en todo eso, estás acumulando tesoros en la tierra. Pero ¿sabes qué? La polilla se lo va a acabar y el óxido lo va a hacer inservible. ¿Está diciendo entonces el Señor que no debemos de buscar tener nada de esto? No, lo que está diciendo es que no lo hagamos un tesoro. Porque hay una diferencia entre tener una casa y que tu casa sea tu tesoro. Hay una diferencia entre tener un trabajo y que el trabajo sea tu tesoro. Porque el tesoro tiene que ver, hermano, con ambición, tiene que ver con aquello que más importancia le das en tu vida. ¿Sabes qué es un tesoro? Aquello que tú dices, no puedo vivir sin eso. Eso es un tesoro. Por eso, hermano, los tesoros se escondían. Los tesoros se metían debajo de la tierra, se guardaban en un lugar secreto, porque la gente decía, no puedo vivir sin eso, no quiero que nadie lo alcance, ni lo vea, ni lo reciba, porque tengo miedo de perderlo. Entonces viene y dice, hazte tesoros en los cielos. ¿Dónde son los tesoros en los cielos? ¿O qué son los tesoros en los cielos? Mira, hermano, esto es tan sencillo. Pudiéramos abundar mucho, pero como yo quiero llegar a hablar de cómo la santidad está en este pasaje, solamente bástenos entender las palabras tan básicas, tan sencillas, tan contundentes que nos da el apóstol Pablo en el libro a los Romanos. El libro a los Romanos dice, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Todo lo que no consiguió Salomón, ni con las mujeres, ni con el sexo ilícito, ni con la música, ni con el arte, ni con los libros, ni con todo lo que acumuló, ni con todo el trabajo, ni con todas las cosas, porque los tesoros de esta tierra están diseñados o están destinados a ser acabados por la polilla y el óxido. Pero viene el Señor y dice, esto no se acaba. El óxido no toca esto. La polilla no puede robarte esto. ¿Qué cosa? Justicia, paz y gozo. Eso no te lo puede robar nadie. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo este tesoro? Porque el tesoro que se corrompe es propio de los hombres. Pero ¿cómo consigo este tesoro que es del cielo? No hay otro medio para conseguirlo. El único canal para conseguir este medio se llama Jesucristo. Solo por Jesucristo y a través de Jesucristo vamos a poder encontrar la gracia,
la salvación, la misericordia, el perdón de pecados, la comunión con el Padre y la vida eterna. Y nada de estas cosas, hermano, nos van a ser robadas. Pero así como un tesoro se tiene que cuidar, se tiene que celar, se tiene que proteger. Si esto es un tesoro, entonces se tiene que cuidar, se tiene que celar, se tiene que vigilar, se tiene que proteger, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros atesoramos las tenemos bajo mucha vigilancia. Con todo, las cosas que son propias de los hombres, por más vigilancia que le pongamos, pueden ser robadas. El Señor Jesucristo dice, las cosas que son de la tierra, los tesoros de la tierra, entran los ladrones. Y hermano, un ladrón, hermano, sabe que lo que más cuidas es lo que más vale. Por eso los ladrones saben cuando entran a la casa, saben dónde buscar. Buscan abajo del colchón, buscan en los cajones, buscan en los sacos, buscan, no sé, en los lugares que comúnmente uno dice, ahí voy a poner lo que más quiero cuidar. Porque van por los tesoros. Pero el Señor dice, los tesoros que son del reino de los cielos, ahí no entran los ladrones. ¿Y sabes por qué no entran los ladrones? Porque los ladrones sencillamente, por su propia naturaleza pecaminosa, no pueden entrar. Necesitarían la llave y la llave se llama Jesucristo. Y si van por la llave van a dejar de ser ladrones. Y cuando entran al reino de los cielos no van a entrar a robar, sino a disfrutar de la misma herencia de todos los escogidos. Pero entonces, hermano, el Señor dice, los tesoros en la tierra son por su propia naturaleza corruptos o corruptibles. Y como son corruptos y corruptibles, entonces la propia corrupción los persigue. Pero lo que es del reino de los cielos es bueno y es santo. Y por su propia naturaleza produce santidad y beneficio. Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El Señor empieza a apuntar un poco más hacia la santidad. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cómo puedo saber dónde está mi tesoro? En lo que número uno, pon atención, en lo que más amo, en lo que más cuido. ¿Qué es lo que tú más cuidas de toda tu vida? Ahí está tu tesoro. Pero solo una muestra. ¿Qué es lo primero que haces con tu dinero? Cuando obtienes una ganancia, ¿en qué gastas el primer peso? Una vez que te dan la quincena. Si tú en cuanto recibes la quincena, invitas a tus compañeros de la oficina a tomar un refresco, en el mejor de los casos, pues entonces tu tesoro son tus amigos. El dinero habla. Pero si lo primero que haces tú con tu dinero es apartar tu diezmo, porque para ti es importante Dios y su obra, entonces tu tesoro es Dios y su obra. Aleluya. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cómo usas el primer minuto de tu día? ¿Lo usas para maldecir a tu familia? ¿Lo usas para meterte a bañar porque tienes que llegar bien presentable a la oficina? ¿O lo usas para elevar a Dios una oración de gratitud? ¿Cómo usamos la vida? Nos dice dónde está nuestro tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo más importante en nuestra vida es lo que más cuidamos, lo que más practicamos, en lo que más pensamos, en lo que más hacemos y a lo que más dedicamos. Este es un llamado a la santidad más clara que el agua. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro es Dios, entonces va a haber santificación. Si tu tesoro es el mundo, entonces te vas a apartar de Dios. Eso es así de sencillo. ¿Dónde está tu ojo? Porque donde está tu ojo, si tu ojo es malo, entonces en ti hay oscuridad. Si tu ojo es bueno, entonces en tu vida hay luz. ¿Cómo ves? ¿A dónde ves? ¿Qué merece tu mirada, hermano? El Señor Jesús está usando el ojo como un sentido, quizá uno de los más vitales, importantes, más representativos, hermano. Pudiera usar cualquier otro sentido, pero el ojo, ¿qué ves? ¿Cómo ves? ¿Por qué ves? Pregúntate todo eso. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? ¿Para qué ves? Y la respuesta a esas preguntas nos va a decir cuál es tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro de tu vida?
Si tú miras cosas sucias, vanas, o cosas ambiciosas, o cosas que pueden parecer buenas, pero le dedicas demasiado tiempo a observarlas, entonces quizá hay oscuridad en tu vida. Necesitamos hacer un trabajo. Mira, hermano, si una persona tiene una enfermedad en los ojos, obviamente no va a saber a dónde camina, no va a saber a dónde va a tropezar, va a caer, se va a hacer daño, a menos que alguien más venga y lo ayude. Pero el Señor ha venido, hermano, el verdadero ayuno, dicho sea de paso, haciendo eco al mensaje de la semana pasada, según Isaías dice que es para dar vista a los ciegos. Qué interesante que el verdadero ayuno es para dar vista a los ciegos. Quizá nosotros deberíamos ayunar para poder santificar nuestra vida y poder mirar de manera correcta. Donde estamos poniendo nuestros ojos, ¿está realmente agradando, glorificando al Señor o nos está apartando más del Señor? Por eso, hermano, el ojo es un símbolo claro de la santidad. Porque entre más pongamos el ojo en las cosas de Dios, más santos seremos. Pero entre más pongamos el ojo en las cosas que no son de Dios o que nos pueden apartar de Dios, entonces más lejos de la santidad vamos a estar. Porque el ojo, hermano, es una de las cosas que más debemos de cuidar. Es nuestro acceso al mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Y debemos todos los días estar cuidando nuestros ojos. Hermano, el Señor no está hablando de una manera meramente física. El Señor está usando una alegoría. ¿Cómo tu ojo va a representar cómo está tu corazón? Cuando nosotros hablamos de que el ojo tiene que estar siendo cuidado, lo que estamos diciendo es que tiene que estar siendo apartado, tiene que estar siendo santificado. La Biblia nos habla de 3 ciegos que fueron sanados. Quizás sanó más, pero ¿por qué nos dice de 3? Al igual nos está dando un mensaje. Y ese mensaje, hermano, es que Él es capaz de quitar la ceguera. Porque la ceguera, hermano, no es un asunto nada más físico, es un asunto espiritual. Y cuando nosotros estamos ciegos, estamos en una posición de oscuridad y de daño. Y cuando el Señor da luz a los ciegos, los aparta de esa posición de ceguera, de oscuridad, de daño, y los lleva a una posición de luz, de seguridad, de vida. Podemos decir, hermano, que aquellos que son sanados de la ceguera son apartados de una vida muy limitada. Nadie puede entender a una persona ciega hasta que queda ciega. El asunto, hermano, es que en este trabajo de santidad nos encontramos con un asunto que quiero hoy poner énfasis. Nosotros ya fuimos regenerados. Cuando estoy hablando de la regeneración, estoy hablando del trabajo que el Espíritu Santo hizo en nosotros para que nosotros pudiéramos identificar a Cristo como Señor y Salvador. Nadie llama a Jesús Señor, ni nadie identifica a Jesús Señor por su propia capacidad. Recuerda, estábamos ciegos. Si estábamos ciegos, ¿cómo íbamos a verlo? ¿Te recuerdas aquel ciego que dice la palabra que sanó, Bartimeo? Dice la palabra que estaba ahí tirado en el piso pidiendo limosna. Y Jesús pasó. Pero el ciego no lo vio. ¿Cómo lo va a ver? No podía. Fue hasta que escuchó un alboroto y preguntó, ¿qué está pasando? Y vino alguien y le dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Si no se hubiera acercado a alguien y le dice en el oído, hey Bartimeo, pasó junto a ti el Salvador de la humanidad y no lo pudiste ver. ¿Por qué? Porque estás perdido en un mundo de oscuridad, en un mundo de maldad, en un mundo de perversión, de corrupción. Pero mira, está pasando frente a ti. Levántate y corre y grita que te sane. Y se paró aquel movido por aquellos que le dijeron, Jesús está pasando.
Se levantó y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no sabía dónde estaba Jesús todavía. Él solo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que alguien lo volteó y le dijo: es para allá. Bueno, hey, Jesús. Esa era nuestra vida religiosa, hermano. La regeneración es cuando alguien te dice: hey, Jesús está pasando. La regeneración es cuando alguien te voltea y te dice: hey, allá está Jesús. ¿Y sabes cómo se llama ese alguien? Se llama Espíritu Santo. Esa es la regeneración. Pero después de la regeneración viene la justificación o la salvación. Y ese es el momento en que Jesús pone sus manos sobre nosotros y nos dice: recibe la luz, recibe la vida, recibe el nuevo nacimiento. Ese es Jesús. Hermano, ¿quién lo sanó? Por eso, hermano, yo no puedo concebir que haya quien dicen que nosotros participamos en nuestra salvación. El ciego recibió la vista porque él participó en recibir la vista. No podía. De la misma manera, yo no pude haber recibido la luz de la vida eterna si la obra completa y absoluta no fuera de Dios. Es un acto único de Dios. Es un acto exclusivo de Dios. Escucha la palabra que usé: exclusivo. Nadie puede darnos la luz, nadie puede darnos la vista, nadie puede darnos la vida eterna. Me niego a aceptar tan solo la insinuación de que yo aporté el 0.1% de mi salvación. Porque alguien puede decir: pero es que el ciego dijo: Señor, sáname. Ahí estuvo la participación del hombre. No, perdóneme usted, seguía siendo ciego, seguía caminando sin saber para dónde. Otro le tuvo que decir: ahí está Jesús. Otro le tuvo que decir: camina hacia allá porque ahí está Jesús. Nadie puede llamar Señor a Jesús si el Espíritu Santo no lo trae. Y Efesios dice lo mismo, que nosotros fuimos llamados para ser hijos del Padre por medio de Jesucristo, a través del Espíritu de Cristo, para que pudiéramos ser aceptos por el amado. Entonces, hermano bendito, la justificación es una obra completa, exclusiva de Dios. Sin embargo, pon atención en esto. Una vez que el ciego le fue dada la vista, entonces el ciego, ya viendo, teniendo la luz, decidió caminar detrás de Jesús porque ya veía. Pon atención, esta es la santificación. La regeneración nos la da el Espíritu Santo. La regeneración es la voz diciéndote: Jesús está aquí, camina hacia Él, Él es Dios. La justificación es Jesús tocando nuestros ojos, tocando nuestra vida y diciendo: quiero, sé salvo, te doy la vida eterna. Pero la santificación es el impulso del amor, es el impulso de la gratitud que tenemos a causa de la vida que hemos recibido. Y ahora, guiados por el Espíritu Santo, nosotros caminamos. Te lo voy a decir así: es una sinergia, es una unión de la fuerza de Dios en nosotros que nos ha dado por Cristo Jesús. Y es una participación de la fuerza de nuestro propio corazón caminando detrás de Jesús. Entonces, la santificación, hermano, es un proceso en el que nosotros participamos. ¿Estás aquí? Para ser regenerado tú no participas, lo hace el Espíritu Santo. Nueva criatura somos. Para ser justificados y ser salvos, tú y yo no participamos, lo hace Jesucristo. Pero para la santificación, nosotros sí participamos. Por eso es que nadie puede decir que uno es más salvo que otro. ¿Quién es más salvo aquí? No, hermano, el Señor pagó la misma sangre. Sin embargo, pon atención en esto: sí hay unos que son más santos y otros que son menos santos. ¿Estás aquí? Dale gracias a Dios porque no eres más salvo que otro. Pero, hermano, la realidad es que cuando vemos la historia que cada uno cuenta, esa historia que es el sacrificio de alabanza,
La historia que cada uno cuenta, ahí sí podemos decir, no es la misma. Hay historias de más santidad y hay historias de menos santidad. ¿Por qué? Porque en esa santificación, aunque el impulso es del Espíritu Santo, por lo tanto Él merece la gloria en nuestra santificación, nuestra participación en algunos es más perezosa o mediocre que en otra. Hasta aquí ya quedó claro que santidad es estar separado, espero. Pero por si no queda claro, la santificación es un llamado a ser diferente. La santificación es un llamado a apartarnos de. Por eso el pasaje que estamos estudiando es un llamado a la santidad, porque Dios te dice, deja que tu tesoro sea el reino de Dios y sepárate de los tesoros de la tierra. En otras palabras, te lo voy a decir así, usa el dinero, pero que no sea tu tesoro. Ve a vacacionar, pero que no sea tu máximo en la vida. Estudia una carrera universitaria, pero que no sea tu más grande gloria. Que tu tesoro y tu gloria sea lo que Dios te ha dado a través de Jesucristo. Y para que esto sea una realidad, tienes que poner a Dios en medio de tu historia de vida todos los días. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de Ur de los Caldeos. ¿Sabes que Ur de los Caldeos, sabemos ahora, hermano, que era una historia llena de idolatría? Una idolatría terrible, hermano. ¿Por qué Dios llama a Abraham de una tierra tan idólatra? No quería que estuviera ahí. Y seguramente Abraham ahí tenía negocios. Seguramente Abraham ahí tenía familia. Bueno, tan lo sabemos que el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela. Lo que le está diciendo el Señor es, santifícate, apártate y ve a donde yo te mostraré. Y este mismo principio de apartado, hermano, que lo encontramos por toda la Biblia, lo puedes ver en David, lo puedes ver en Daniel, es consistente en toda la Biblia, hasta llegar a la iglesia. La propia palabra iglesia, lo mirábamos la semana pasada, hermano, significa llamados hacia afuera. La palabra iglesia, hermano, conlleva el llamado a la santidad en su propia concepción, llamados hacia afuera. Por eso, hermano, entendemos o deberíamos entender segunda los Corintios 6:14. Mira cómo dice Corintios 6:14. Si la iglesia ha sido llamada para estar afuera, ¿afuera de dónde? ¿Afuera de qué? Mira lo que dice Pablo a los Corintios capítulo 6 versículo 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahí hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a apartarnos. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Dicho sea de paso, la iglesia que estamos llamados a estar afuera, no deberíamos relacionarnos con inconversos en matrimonio. Sucede, pasa, pero no es el ideal. La iglesia debería casarse con hombres y con mujeres de su propia fe. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios, que es la iglesia, con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos. Aquí está la santidad. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Tiene la iglesia un llamado a la santidad o no? En otra parte el apóstol Pablo aclara y dice, no les estoy diciendo que no se sienten a comer con aquellos que no conocen de Dios, porque alguien tiene que sentarse a comer con los incrédulos para hablarles de Cristo. A lo que se está refiriendo es, no tengas el estilo de vida de ellos, no te identifiques con ellos en lo que ellos atesoran, en lo que ellos aprecian como lo más importante. No te asocies con ellos en sus maneras de pensar ni de vivir. Si nosotros tenemos asociación con los incrédulos, es para llevarlos a la luz, porque ellos todavía están en la oscuridad. Es para que vean que tenemos luz, porque ellos todavía están en la maldad. ¿Estás aquí? Pero el Señor es claro en su palabra. La iglesia ha sido llamada a salir fuera.
a ser diferente, a que se distinga. Salid en medio de ellos. Pon atención, no tiene que ver con que seamos mejores, hermano, porque no lo somos. Nosotros no podemos decir que somos mejores que los incrédulos. No es un asunto de soberbia, no es un asunto de orgullo, no es un asunto de creer que nosotros, hermano, tenemos una posición para menospreciar o para, ¿cómo se dice? Sobajar a las personas. No es ese el corazón y el carácter, sino entender que nosotros tenemos un llamado y un estilo de vida diferente y que no podemos nosotros ser atraídos por estilos de vida pecaminosos, porque nuestro llamado es al reino de Dios. ¿Estás aquí? Para entender esto un poco, hermano, tenemos que entender primero dos cosas. Quiero poner claridad. La palabra santidad quiere decir apartarse y quiere decir limpio o puro. Son las dos concepciones que la palabra santidad nos tiene que dar en nuestra mente. Apartado y puro o limpio. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene un llamado a ser apartada, pero también tiene un llamado a ser limpio. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Date cuenta, todavía nos oxidamos, todavía hay plagas si nosotros no cuidamos nuestra vida. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el Señor nos está llamando a una renovación, nos está llamando a que nos limpiemos. Hermano, si tú estás de acuerdo conmigo en que Jesucristo es el hombre más puro que ha existido sobre la faz de la tierra, y el Señor nos llama a que nos vistamos de Cristo, del nuevo hombre, entonces hay un llamado a la pureza. Hermano, créeme que este es uno de los mensajes más importantes que he predicado en los últimos meses, porque este es un tema que se habla poco en las iglesias del siglo XXI, y ahí vas a ver por qué. Entonces hay un llamado a apartarnos, pero también hay un llamado a la pureza. Pero para que esto se logre, hermano, como iglesia de Cristo tenemos que entender algo. Y es aquí donde quiero que, hay dos cosas que son muy importantes, las dos que te voy a decir ahora. Si hasta ahora quizá no has entendido mucho, le pido al Espíritu Santo que te ayude a entender estas dos. Número uno, lo vuelvo a repetir, se requiere tu participación. Tú no puedes agregarle nada a tu salvación, ya lo hizo Cristo todo. Pero sí puedes participar en tu santificación o en la transformación de tu vida. Tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo, pero tú tienes que decir, quiero caminar contigo, Señor. Y en este proceso sinérgico, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza poderosísima, absoluta del Espíritu Santo y la fuerza, aunque limitada, pero al final fuerza de nosotros, en esta sinergia, el Señor quiere que caminemos para la santidad a la que estamos siendo llamados. Por lo tanto, la santidad requiere disciplina. Pon atención, primer cosa que quiero que notes. Si requiere de nuestra participación, ¿cómo le vamos a llamar a la participación que nosotros tenemos a este llamado a que el tesoro que tengamos sea el Señor? Se llama disciplina. La santidad entonces debe de cultivarse. La santidad entonces requiere que le pongamos límite y que seamos ejercitados en ella. Tenemos que entrar en un esfuerzo continuo para estar siempre pendientes de todas, ¿cómo decir? Las luchas o de todos los peligros o de todos los obstáculos que tenemos alrededor de nuestra santidad. Porque, hermano, así como nosotros tenemos un llamado a la santidad y el Espíritu Santo nos estimula a ella, también hay un enemigo que se llama Satanás, que se llama el mundo, que se llama la carne, y que nos van a estar estimulando constantemente a que no nos apartemos para Dios, sino que terminemos siendo conforme al mundo. Eso le pasó al pueblo de Israel, hermano, un llamado a la santidad, pero el pueblo constantemente volvía a los ídolos. Esta es la misma batalla, hermano.
Desde el Génesis, hermano, capítulo 3 hasta hoy, es la misma batalla, un llamado a la santidad. El Señor llamó a la santidad a Adán y a Eva, pero entró el serpiente a obstaculizar esa santidad. Es la misma batalla hasta el día de hoy. Tenemos un llamado a la santidad, tenemos que activarnos hacia la santidad, pero hay un enemigo que nos quiere obstaculizar y por lo tanto tenemos que tener atención a todo aquello que estamos expuestos para que esta santidad no suceda. ¿A qué estamos expuestos? Entre otras cosas, a conversaciones, a personas, a imágenes, a películas, a música, a libros, a estilos de vida. La exposición constante, hermano, la exposición repetitiva al pecado en todas sus formas, y si en algo es experto Satanás, es en poner el pecado conforme al anzuelo que tú necesitas. Todo esto, hermano, toda esta exposición nos va desensibilizando, hermano. Y al paso del tiempo, si nosotros no hacemos algo, si nosotros no ponemos límites, si nosotros no echamos mano de los medios de la gracia, entonces vamos a terminar acostumbrándonos a mayores niveles de pecado. ¿Y sabes qué va a pasar? Que esa luz que tenemos dentro de nosotros se va a convertir en obscuridad. Primero los Corintios 15:33, un versículo que yo toda mi vida he recomendado, todo joven, bueno, todo cristiano debería conocer, pero de manera especial los jóvenes. Primero los Corintios 15:33 dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otras versiones dicen: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabes que todo el tiempo estamos expuestos a malas compañías y a malas conversaciones? Todo el tiempo. ¿Sabes cuáles son las compañías y las conversaciones más peligrosas de hoy? Las que están en nuestros celulares. Ahí hay conversaciones, ahí hay compañías, y estamos siendo corrompidos todo el tiempo. Y cuando nosotros decimos, bueno, es que es parte de, ese es parte de, hermano, nos desensibiliza. Y entonces, hermano, damos puerta a que el pecado se siembre a más temprana edad y de manera más consistente en la conciencia de nosotros. Pablo, hermano, ante el entendimiento de cuán peligroso es la influencia de la carne, cuán peligroso es la influencia del mundo dentro de la iglesia, le dice a Timoteo. Quiero que veas lo que dice Timoteo capítulo 4, versículo 7. Solo voy a leer la segunda parte de este pasaje. Más bien disciplínate. La versión Reina Valera dice ejercítate. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Hermano, ¿sabes que la palabra piedad es un sinónimo de santidad? Hermano, hoy ya no escuchas tú en las iglesias que se hable de vida piadosa. Les da urticaria en algunas iglesias. Es que es una palabra religiosa. Discúlpeme usted, hermano evangélico, que no quiere usar esa palabra porque le suena religiosa. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia, la voy a usar. Porque mi léxico debería ser el más apegado a la Biblia, no a los gustos del humanismo disfrazado de cristianismo. Hermano, una vida piadosa es una vida santa, una vida apartada. La palabra piedad viene de la palabra pío. Y la palabra pío es un sinónimo de pureza, de santidad. Ejercítate en la piedad. Y hermano, el ejercicio, hermano, da flojera. El ejercicio da pereza. Cuesta trabajo. ¿Sabes qué más pasa con el ejercicio? Que duele. Duele. Hacer ejercicio, hermano. Cuando uno tiene mucho tiempo y no ha hecho ejercicio, hermano, al otro día, hermano, uno le pide perdón a Dios por haber sido tan atrevido de ponerse a correr un par de calles. Uno dice, ay, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Si es lo que tu cuerpo está diciendo, vuélvelo a hacer. Sí duele, pero duele porque tu cuerpo está diciendo, lo necesitaba. Es interesante que el apóstol Pablo en este pasaje usa una palabra griego para ejercicio. ¿Sabes cuál es esa palabra que aparece ahí en el original? No te la tienes que aprender. Gumnos.
Y esa palabra gumnos significa o puede tener otro significado que es desnudo. Estar desnudo. Es decir, que otra posible traducción, aunque por el contexto quizás no sea la más adecuada, pero es posible, es desnúdate para la piedad. Pero ¿por qué el contexto nos dice que es una buena traducción, ejercítate o disciplínate? Porque la referencia es a los que corrían o practicaban algún deporte en el estadio. Y sabemos, hermano, que en los estadios o en los gimnasios antiguos, los atletas se desnudaban. ¿Por qué se desnudaban? Para que no tuvieran nada que los estorbara en la práctica del ejercicio y pudieran ganar, sea carrera o sea lanzar o sea lo que sea. Por eso, hermanos, sabemos por la historia que no entraban mujeres, hermano, a los estadios en las Olimpiadas, porque los hombres todas las prácticas las hacían desnudos, se quitaban todo peso, se quitaban todo aquello que sentían que les iba a estorbar para poder ganar la competencia. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Quítate aquello que te estorba, quita aquello que es un peso, quítate aquello que te puede limitar en tu buen desarrollo, quita aquello que te puede limitar en tu buen ejercicio de la vida cristiana. Hebreos capítulo 12, versículo 1 lo afirma cuando dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está pensando en un estadio, está pensando, hermano, en una competencia donde hay un montón de testigos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta cómo en Hebreos el pensamiento también es de una carrera? Es de una competencia en un estadio. Hay muchos testigos, hay una carrera que ganar y tenemos que despojarnos de todo peso. Ahora quiero que notes que dice: despójate de todo peso y de pecado. El autor de Hebreos hace una distinción entre todo peso y pecado, no son sinónimos, de todo peso y de pecado. Sin embargo, despojémonos de todo peso y de pecado. Hermano, pon atención. Distingue entre el peso, porque cuando tenemos un peso, el peso nos va a llevar al pecado. A veces el peso no es malo en apariencia, pero si no nos quitamos el peso, ese peso nos puede llevar a otra cosa, y esa otra cosa es el pecado. Parece ser que hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero son un peso en la vida de un atleta, en la vida de uno que ha sido llamado a ser apartado. Hermano, los atletas en el estadio y los gladiadores en el estadio y los soldados en el ejército eran apartados. Tenían una dieta diferente, una forma de vida diferente, una educación diferente, porque se iban a enfrentar a situaciones únicas. Tú has sido llamado como atleta, como guerrero de Dios y como soldado del ejército del reino de los cielos. Necesitas apartarte. Y si necesitamos apartarnos, necesitamos disciplinarnos. Y esa disciplina incluye quitarnos todo peso o todo estorbo que pudiera haber en nuestras vidas para la santificación. Y aquí quizá viene la parte más incómoda del mensaje. Ver un partido de fútbol no es un pecado, pero hay algunos que son tan fanáticos de los deportes que pueden descuidar un tiempo muy valioso para el estudio de la Biblia o para la oración o incluso para estar con su familia con tal de estar enfrente del televisor. La música no es un pecado, hermano, en sí misma. La música es un arte. Pero si nos exponemos de manera excesiva a cierta clase de música mundana, sin duda nos llevará a prestar nuestra mente y nuestros pensamientos a frases, a emociones o ritmos que eventualmente nos pondrán más en sintonía con el mundo que con Dios. Si nos exponemos de manera excesiva a cierta clase de música, esa música va a terminar alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, si podemos decidir escuchar más música para Dios, con letras
que exaltan la obra de Cristo, que exaltan al Señor, con líneas de pensamiento centradas en la Biblia, entonces, hermano, ¿qué vamos a resultar? Gozo, paz, tranquilidad, alegría, entusiasmo. Nuestro espíritu va a buscar y amar al Señor. Hermano, hay música que es claramente opuesta al Señor, claramente. Y a veces nos cuesta trabajo romper con la música. Hermano, el vino y la cerveza no son pecado. Una copa de vino, una botella de cerveza, así tal cual, no son pecado. Pero no podemos dejar de mirar que el exceso al vino y a la cerveza, estar expuestos de manera constante al vino y a la cerveza, y los ambientes donde regularmente se mueve el vino y la cerveza, nos va a llevar a una dependencia insana. Alguien puede decir, yo tengo control, pero si te estás exponiendo de manera constante a ambientes donde la cerveza y el vino, la gente no puede estar sin vino, sin cerveza, sin tequila, eventualmente tú vas a dar por sentado que eso es la normalidad y puedes terminar emborrachándote, y entonces ahí empiezan los pecados. Entonces, si me debo de quitar un peso, el vino y la cerveza no son un pecado, pero si puedo quitarme el peso del vino y puedo quitarme el peso de la cerveza, voy a estar menos expuesto a aquello que a muchos los ha llevado al pecado. Si lo estás mirando, me estoy quitando el peso, todavía no es un pecado, pero me estoy quitando ese peso. Mi peso ya no es el Super Bowl, mi peso ya no es la música, me puedo quitar de eso para no exponerme. Hermano, la sexualidad no es un pecado. El sexo no es pecado, fue diseñado por Dios. Pero si somos expuestos de manera constante a excesos o aberraciones sexuales, como el adulterio, la pornografía, el homosexualismo, sin duda la exposición excesiva. Hermano, es triste saber que hay muchos jóvenes que tanto se habla del homosexualismo, tanto escuchan de que hay que probar, tanto les dicen es que tú nunca vas a saber si realmente eres homosexual hasta que no pruebes, terminan cayendo, hermano. Podemos justificarnos, hermano, diciendo que todo mundo lo hace. Pero si nosotros estamos disciplinando nuestra vida en santidad, deberíamos buscar ser diferentes aún en la manera de hablar. Hermano, la televisión y las redes sociales no son un pecado, hermano, son ciencia, son tecnología. No son un pecado en sí mismas, pero pueden ser pecaminosas en la forma en que las usamos. Pueden ser pecaminosas y convertirse en una enorme carga. Y no necesariamente por los programas o los contenidos, porque puede haber programas y contenidos que pueden ser incluso hasta positivos. Pero ¿sabes por qué es una carga que deberíamos de cuidar? Porque pasar demasiado tiempo en una red social o en la televisión se puede convertir en pecado. Nos puede llevar a la pereza, nos puede llevar a la inmoralidad, nos puede llevar a la irresponsabilidad. Así que ¿por qué no nos despojamos de peso? Usemos menos nuestras redes, despojémonos de peso, cuidemos nuestra manera de hablar, despojémonos del peso. No sea que el no poner cuidado con aquellas cosas que pueden ser un peso nos lleven eventualmente al pecado. Entonces, aquello que puede ser no pecaminoso en su concepción primaria, puede por el exceso, por el abuso, por la exposición desmedida, llevarnos a cometer un pecado. Hay un autor cristiano que se llama A.W. Tozer. Este autor dijo en alguna ocasión en un libro: el abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. Vuelvo a repetir, el abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. Amén. Entonces, si no tenemos un esfuerzo constante, si no nos disciplinamos, no vamos a obtener la calidad de vida cristiana que el Señor pide para nosotros. Ahora,
Yo no sé si hasta aquí ha habido algo que te esté llamando a la santidad, pero hay un precio, hermano, esta es la razón por la que no muchos buscan la santidad. Hay un precio por la que hoy muchas iglesias no buscan la santidad. Hay un precio por la que hoy muchos pastores no predican santidad. Hay un precio por la que hoy muchos jóvenes se están justificando y no buscan la santidad. Y ese precio se llama soledad. Jesucristo dijo ahí en el pasaje que estamos estudiando: no pueden servir a dos señores, porque vas a honrar a uno y al otro no. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero las riquezas, hermano, que vamos a hablar de eso la próxima semana, es tan solo un ejemplo muy fuerte, porque las riquezas tienen forma de muchas cosas. Las riquezas puede ser desde una cuenta bancaria hasta una carrera universitaria. Pero lo que el Señor está diciendo es: tienes que apartarte y tienes que tomar una decisión hoy. Tienes que decir: vas a caminar agradando aquello que es tu tesoro en la tierra, o te vas a separar y vas a buscar agradar a aquel que te dio la vida eterna. Pero tienes que saber algo, que cuando tú dejes a ese otro señor, llámale riqueza, llámale dinero, llámale estudios, llámale casa, llámale gloria, llámale fama, llámale música, llámale redes sociales, llámale como tú quieras. Tienes que saber algo: cuando tú decidas santificarte y apartarte para Dios, te vas a quedar solo. No muchos van a estar contigo, porque significa que vas a tener que apartarte y abandonar cosas que le gusta a los que están en tu trabajo, que se complacen los que están en tu escuela, que practican, hablan, justifican y autorizan los que están en tu familia y que quizá no son cristianos. La santidad, hermano, tiene un precio de soledad muy alto. El reservarnos, el consagrarnos para Dios, el poner al Señor Jesús realmente como lo más importante en nuestra vida, va a hacer que muchos nos abandonen. El hombre más santo de toda la historia se quedó solo en la cruz del Calvario. El hombre que más se apartó, que más se disciplinó, que más se ejercitó en santidad, se quedó solo en la expresión misma más grande de su santidad a Dios. Ni los que se llamaban sus mejores amigos estuvieron cerca. Iglesia de Cristo, no podemos comprometer la verdad de Dios aun cuando veamos que nos estamos quedando solos. Lo triste del pueblo cristiano de hoy es que entre cristianos no toleran a los que quieren ser diferentes conforme a la palabra de Dios. Nos vamos con las grandes mega iglesias que se quieren parecer al mundo. Y cuando vemos nosotros decimos: ay, tan poquitos que somos. Ojalá seamos pocos pero santos.